están con nosotros o van a ver este video. Hoy quiero unirme a San Pablo para decirles lo siguiente desde lo más profundo de mi corazón. Al tener noticias de su fe en el Señor Jesús y de su caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, hermanos y hermanas, recordándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo perfectamente. Hoy quiero decirles, hermanos, Dios los bendiga por su caridad y amor al prójimo en estas circunstancias de pandemia y huracanes que estamos sobrellevando, unidos en la fe en Jesucristo nuestro Señor y su misericordia. Bendiciones de Dios por sus aportes, hermanos. Han llegado ya allá a Izabal. Alfred nos informará si es necesario hacer una nueva colecta para ayudar también allá en Alta Verapaz. Pero a todos ustedes que dieron de corazón, los que pudieron aportar económicamente, materialmente o espiritualmente, hermanos, con sus oraciones, Dios los bendice por ese aporte maravilloso. Y yo hoy he pedido al Señor que les conceda ese espíritu de sabiduría y de revelación para conocer lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es algo muy importante para poder decidir y ir formando nuestro propio criterio como personas, como discípulos misioneros de Jesús, como ciudadanos, como personas que vivimos en una sociedad. Para ello es necesario que hoy iniciemos con una profunda oración, así que voy a pedirles que dispongan su corazón y dispongamos nuestro corazón a la oración. Va a ser un tipo de oración reflexiva, así que este tipo de oración usted lo va acompañando conforme yo lo voy expresando, y usted si hay algo de la oración que coincide con lo que usted piensa, coincide con lo que usted está sintiendo en este momento o ha sentido en otro momento, coincide con algo de lo que está viviendo actualmente usted o algún familiar, entonces usted puede decir, sí, Señor, eso estoy igual yo, y eso quiero yo también para mí, Señor, y acompañarme a mí en la oración, siempre con su micrófono apagado, para que cada uno pueda, si está Alicia ahí con Roberto, pues también tú, Alicia, puedes decir, sí, Señor, eso es lo que me está pasando, eso es lo que yo quiero que me alivies o me sanes o me acompañes o me abraces, ¿verdad? Si Magda o Vilma o Mauri están también conectadas, en fin, Freddy, etcétera, ¿verdad? Cada quien haga suya la oración conforme yo la voy expresando, porque es un tipo de reflexión en el cual lo que busca es que nos identifiquemos en la oración que le estamos haciendo al Padre. Así que vamos a decir, ya expresamos que estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así que vamos a continuar con la oración diciendo lo siguiente: amado Padre bueno y santo, con mucha humildad nos dirigimos a ti para alabarte, bendecirte y darte infinitas gracias por todo lo que nos has proveído, por todo lo que nos estás proveyendo y por todo lo que nos proveerás. Gracias, Señor. Hoy nos sentimos como niños de pecho llevados en brazos y acariciados sobre tus rodillas. Hoy sabemos que abandonados en tu divina providencia y confiando plenamente en tu santa voluntad, en cada momento presente de nuestras vidas, se hace visible tu misericordia y tu gracia para nosotros y nuestras familias. Bendito seas, Señor. Padre fiel, hoy escribes en nuestros corazones que como consuela una madre a su hijo, así nos consuelas tú a nosotros. ¡Qué bendición! Siempre estás reconociendo qué necesidades tengo yo, importantes, Padre. Siempre las reconoces y nos ayudas a descubrirlas. Y precisamente hoy necesitamos de tu consuelo, Padre. Hoy necesitamos de tu amor, de tu misericordia, de tu ánimo en el Espíritu Santo. Necesitamos de tu providencia, Padre, sí. Y ahora, Padre, hoy mismo, Señor, ayúdanos.
Abrázanos, Señor Jesús, y llévate contigo todo miedo, toda angustia y todo sufrimiento y dolor que nos han producido o nos están produciendo estas catástrofes en nuestros corazones y han dejado heridas profundas en nuestras almas. Necesitamos de tu abrazo amoroso, Señor Jesús, que sana y que nos levanta en victoria. Cada uno de nosotros ha vivido sus propias circunstancias. Hermanos y hermanas, algunos hemos tenido que despedir a familiares y amigos que han partido a la casa del Padre. Tal vez una madre, un hijo, un abuelito, una abuelita, un hermano, un tío, un médico, una enfermera, un policía, un trabajador de la limpieza, un piloto, la señora que nos vendía en el mercado. Y mucha gente que ha partido contigo, Padre, y con dolor, con ese dolor enorme nos hemos tenido que separar de ellos. Y nos duele porque los amamos, Señor. Y tú lo sabes bien. Pero también sabemos que tú lloras con nosotros, Jesús. Como lloraste a tu padre, San José. Gran dolor en tu corazón, Jesús, o a tu amigo Lázaro. Y te conmueves con nuestro dolor, como lo hiciste con la viuda de Naín o con la hija de Jairo. Y nos ayudas a reconocer que es humano llorar. Es humano sentir dolor, ese dolor que desgarra nuestras almas, que nos duele y conmueve interiormente. Tú sabes que hoy están escuchando esto personas necesitadas del consuelo por haber perdido a alguno de sus seres queridos. Tú lo sabes, Señor. Y por eso hoy nos ayudas a comprender que tú vives con nosotros esa experiencia de dolor que desgarra el alma, que sabes perfectamente cómo nos sentimos y que esto es natural y que tú lo permites y nos das la libertad de expresar nuestro dolor. Así como tú nos has presentado tu dolor en Getsemaní, el dolor inmenso y enorme que sufrió tu alma y tu cuerpo en tu pasión, Señor, o en el momento de tu crucifixión con el miedo a la muerte y la muerte enfrente de ti. Oh, mi Señor de todos los dolores, ¿cómo no vas a comprender nuestro dolor? ¿Qué dolor, Señor? Tú lo sabes bien. Tenemos dolor en nuestro corazón hoy. Algunos hemos sido afectados también en nuestra salud y estamos sufriendo por la enfermedad, por nuestra enfermedad o de nuestros seres amados. Nos sentimos perdidos, no sabemos qué hacer, cómo comprar las medicinas o cómo vamos a pagar el hospital y a los médicos. Tenemos miedo de morir o perder a un ser querido. Qué impotencia, mi Señor. Es nuestro Getsemaní, qué angustia. Angustia que hace brotar gotas de sangre de nuestros corazones, como a ti, Jesús. Otros estamos viviendo estados de pobreza, de pérdidas materiales, de pérdidas de negocios, de empresas o de trabajo. Algunos no tenemos para pagar nuestras deudas y compromisos contraídos, o hemos perdido la fuente de los ingresos e incluso hasta la casa, los terrenos, los bienes, todos nuestros bienes. El río se los llevó. El agua los cubrió. Nos hemos quedado sin nada, Señor. Algunos de nosotros no tenemos para comer siquiera. Tú sabes, Señor, lo que es padecer hambre. La impotencia, Señor, de no poder cubrir nuestras necesidades básicas. Como cuando tú dijiste en la misma cruz, tengo sed, Señor. Tú sabes, Jesús, a los sufrimientos a los que nos estamos refiriendo esta noche
que tú nos has permitido en tener la libertad de poderlos expresar desde lo más profundo de nuestro corazón, haciéndonos uno con el otro, porque el que perdió el trabajo no perdió tal vez a la mamá, pero el que perdió a la mamá pues sí tiene el trabajo, pero no tiene ya a su mamá y necesita de las madres espirituales de la comunidad que los rodean, necesita el que no tiene trabajo que lo ayuden, que lo apalanquen, que le presten, que le proporcionen ese trabajo, un ingreso. Así, Señor, y ahí nos vamos conociendo en el Señor y viviendo en esa comunidad de amor, Señor. Por eso es que hoy bendecimos a esas personas que su corazón se abrió para ayudar a los hermanos y hermanas que están sufriendo allá en Entre Ríos y Zabal y en Alta Verapaz y en las partes de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, nuestros países centroamericanos, Señor. ¿Cómo no bendecir a esas almas que se han dispuesto a vivir la misericordia y a desprenderse de sus bienes para que otros tengan bienes? Eso es lo que tú quieres, Señor, que hoy seamos conscientes de que no estamos solos, Señor, de que tenemos una comunidad de hombres y mujeres católicos llamados a la santidad, llenos de la misericordia de Dios. Y esa riqueza, Señor, que nos has dado en nuestros corazones, que ilumina los ojos de aquel niño que va a recibir zapatos o va a recibir una sumudada o va a recibir una porción de comida, porque no ha comido, porque todo lo perdió. Hoy, esta noche, quieres manifestarte a través de tu palabra, Jesús. Hoy vais a iluminar nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, para que conozcamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados por ti, Jesús. ¿Cuál es la riqueza de la gloria otorgada por ti en herencia a todos los santos? ¿Y cuál es la soberana grandeza de tu poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de tu fuerza poderosa del Espíritu Santo, que ha sido desplegada en Cristo Jesús al resucitarlo de entre los muertos y sentándolo a tu diestra en los cielos, Padre bueno? Por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Todas esas influencias negativas malignas que quieren aprovecharse de la buena fe de las personas y quieren obligar a los hombres santos a caer en el pecado y a caer en esa tentación maléfica. Tú, Padre, has puesto bajo los pies de Jesús y has sometido todas las cosas y lo has constituido cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, que somos nosotros, y la plenitud del que lo llena todo en todo, el Espíritu Santo. Hoy nos animas porque tenemos a un Dios todopoderoso con nosotros, que se conduele y se compadece con nosotros, porque padece con nosotros, porque nos comprende. Jesús comprende nuestro dolor y nos permite hoy expresárselo desde nuestro corazón a su corazón. Padre bueno, nos has invitado a exclamar desde nuestro corazón: aquí estoy, mi Dios, para hacer tu voluntad. Y esas palabras a las cuales nos has invitado a seguir a todos aquellos hombres y mujeres que las han expresado en la historia de la humanidad, que han aceptado tu voluntad como voluntad propia. Por favor, hoy en la noche, hoy en este video, hoy en esta enseñanza, te suplicamos, ayúdanos para poder imitar a Jesús en su obediencia a tu voluntad. Así como Él estuvo dispuesto a entregar su vida por los demás, por nosotros, por cada uno de nosotros, podamos nosotros hacer lo mismo, Señor, ahora, en estas necesidades de pandemia, en estas necesidades de los huracanes, en estas necesidades que ahorita pasa, pero la necesidad sigue, Señor, y nosotros necesitamos seguir colaborando, necesitamos ser compasivos, necesitamos seguir compartiendo la riqueza que tú nos has dado. Ayúdanos a descubrir tus designios este día, Señor, tu plan para cada uno de nosotros y nuestras familias. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. Ayúdanos a comprender el dolor, el sufrimiento, la pobreza, la pérdida, todo lo que sucede, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Y ayúdanos a aprender a cómo podemos recibir tu consuelo y fortaleza en nuestras almas
y llenos de ese consuelo y fortaleza en nuestras almas, llevarlo a nuestros hermanos, a los que hacemos, a los prójimos, a los que hacemos íntimos en nuestro corazón, a los que hacemos hermanos. Abrázanos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor, que hoy te necesitamos. Amén. El Señor quería que nosotros iniciáramos esta enseñanza desde un corazón contrito y humillado y dispuesto a la voluntad de Dios. Hoy nos va a permitir ser acompañados por San Claudio de Colombiere. Y este santo que escribió un tratado acerca de la providencia de Dios y su santísima voluntad, nos va a ayudar a profundizar en ese consuelo de Dios que hemos pedido en oración. Y también nos va a ayudar a aprender los beneficios de abandonarnos en la providencia de Dios y en el cumplimiento confiado y con perfección de la santa voluntad de Dios. Ya sabemos que la obediencia cristiana quiere decir la obediencia al estilo de Jesús, la obediencia como la obediencia de Jesús es la que nos va a permitir asumir el señorío de Cristo en nuestra vida. Y cuando Jesús es nuestro Señor, ahí es donde nosotros aceptamos, porque es nuestro Señor, su santa voluntad y nos abandonamos en la divina providencia como Él lo hizo con el Padre. Hoy le pedimos al Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a comprender eso. Ayúdanos a descubrir hasta qué profundidad debemos abandonarnos en la providencia de Dios. Hoy mismo el Papa Francisco en Twitter nos enseña que digamos con todo nuestro corazón, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. El Señor confirma las enseñanzas y lo hace a través de la iglesia, hermanos. Y el Papa Francisco está confirmando esta enseñanza que vamos a recibir. Señor Jesús, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieres, yo lo acepto, Señor. Yo lo acepto en mi corazón, Señor. Yo lo acepto. Aquí estoy, mi Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Bueno, ya en ese tono de entrega al Señor, aceptando su voluntad y sin ningún prejuicio en nuestra mente. Quitemos todos nuestros prejuicios, esos juicios anteriores que hacemos antes de recibir una enseñanza. Dejemos limpia nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra alma, para que penetre la fuerza de la palabra de Dios. Para que esa palabra de Dios nos conduzca. Y sea el Espíritu Santo el que ilumine esta enseñanza esta noche. Así que, hermanos, vamos a proclamar la palabra de Dios, la palabra que va a guiar nuestra enseñanza, la palabra que nos conduce en ese camino de sabiduría que hoy el Señor quiere que grabar en nuestros corazones con la pluma del Espíritu Santo. Y la palabra viene de Isaías en el capítulo 66, versículos 12 y 13. Y dice así, hermanos, ustedes, o sea, nosotros, hermanos y hermanas que estamos viendo este video, ustedes serán como niños de pecho llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas. Como un hijo a quien consuela su madre, así yo los consolaré a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, ustedes serán como niños de pecho llevado en brazos sobre las rodillas, dice el Señor. Como un hijo a quien consuela su madre, así yo los consolaré a ustedes. Y ese es el nombre entonces de esta enseñanza, hermanos. Como consuela una madre a su hijo, así los consolaré yo a ustedes. Para que estemos en la misma sintonía del Espíritu Santo, repite conmigo lo que Santa Teresita del Niño Jesús decía. A ver, vamos a repetirlo juntos. Desde hace mucho tiempo, no me pertenezco ya a mí mismo, a mí misma. Estoy entregada totalmente a Jesús. Por lo tanto,
Él es libre de hacer conmigo lo que le plazca. Aquí estoy, mi Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Muy bien. Entonces, ya que hemos dicho con Santa Teresita que desde hace mucho tiempo no nos pertenecemos a nosotros mismos porque su señorío está en nuestra vida y lo hemos aceptado a Jesús como Señor, y estamos entregados totalmente a Jesús porque lo amamos y lo seguimos amándolo con todo nuestro amor, con toda nuestra alma, con todo nuestro esfuerzo y con toda nuestra mente. Por lo tanto, dice, le damos la libertad a Jesús de hacer con nosotros lo que le plazca. Y lo expresamos de la manera en que hemos aprendido. Aquí estoy, mi Dios, para hacer tu voluntad. Todo aquello que nos suceda en nuestra vida, hermanos y hermanas, que nos ha sucedido, nos está sucediendo y nos va a suceder, es la voluntad de Dios, hermanos. Es la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender. El abandono en la providencia de Dios y la confianza en su divina voluntad se expresa en esta oración de Santa Teresita, donde no se cuestiona la voluntad de Dios, donde no se cuestiona la providencia de Dios, sino que ya sabemos que nosotros ya no nos pertenecemos, que somos del Señor, que vivimos para el Señor, que nos hemos entregado totalmente a Él porque nos ama con amor eterno e infinito, nos carga como un niño y nos arrulla en sus rodillas, dice. Y ahí, arrullado en sus rodillas, nos consuela como una madre a su hijo. Así nos consuela a nosotros. Y entonces en ese consuelo que recibimos del abrazo de Dios, en ese consuelo de saber que la voluntad de Dios es lo mejor que puede suceder en mi vida y que sucede, ha sucedido, está sucediendo y sucederá, debemos de acercarnos entonces, nos dice el santo, que vamos hoy de la mano de él a caminar, el San Claudio de Colombiere. Él nos toma de la mano y nos dice, vamos a ir a descubrir algunas verdades consoladoras que nos da el Señor. Y una de las verdades mejor establecidas y de las más consoladoras que se nos ha revelado es que nada nos sucede en la tierra, excepto el pecado, que no sea porque Dios así lo ha establecido. Ahí podemos tener un resumen de lo que vamos a estudiar, hermanos. Dice que una de las verdades mejor establecidas, de las más consoladoras que se nos ha revelado, es que nada nos sucede en la tierra, excepto el pecado, que no sea porque Dios así lo ha establecido. Y el santo nos explica, dice, Él es quien permite la riqueza y la pobreza en mi vida. ¿Me escuchaste, hermano y hermana? Es que Dios permitió la pobreza. Sí, si hay pobreza, Él lo permitió. Y si hay riqueza, también. Si estoy enfermo, Dios lo permite. Y si he recobrado la salud, es Dios quien me la ha devuelto. Si vivo, es solamente a Él a quien debo un bien tan grande. Y cuando venga la muerte a concluir mi vida, será de su mano de quien recibiré el llamado. Él lo gobierna a todos, hermanos y hermanas. Y la pregunta, y cuando nos persiguen los malvados, debemos también atribuirlo a Dios. Nos dice el santo, sí, también. Mas Dios no es la causa del pecado que comete nuestro enemigo al maltratarnos. Pero sí permite el mal que este hombre o esta mujer me hace mientras peca. No es Dios quien ha inspirado a mis enemigos la perversa voluntad que tiene de hacerme el mal, pero es Dios quien le ha dado el poder. No dudo si recibo alguna llaga, es Dios mismo quien lo ha permitido. Aunque todas las criaturas se aliaran contra mí, si el Creador no lo quiere, si Él no se une a ellas, si Él no les da la fuerza y los medios para ejecutar sus malos designios, nunca llegarán a hacer nada. Jesús, el Salvador del mundo, le dijo a Pilato, si nos ilumina hoy, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto.
Lo mismo podemos decir a los demonios y a los hombres, incluso a las criaturas privadas de razón y de sentimiento. No, ustedes no me afligirían ni me incomodarían como hacen si Dios no lo hubiera ordenado así. Es Él quien te envía, es Él quien te da el poder de tentarme y afligirme. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te fuera dado de lo alto. Hoy el Señor quiere que meditemos seriamente este artículo de nuestra fe, hermanos. Es necesario para poder ahogar todas nuestras murmuraciones cuando tenemos pérdidas y en las desgracias que nos suceden. Dejémoslo claro como lo dice el santo. Es el Señor quien me había dado los bienes y es el mismo quien me los ha quitado. ¿Se recuerdan de Job? Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Me lo quitó. No es esta culpa del mal negocio, ni de ese juez, ni de ese ladrón que me ha arruinado. No es tampoco esa mujer que ha envenenado con sus palabras mentirosas, tal vez nuestro hogar o nuestra vida, o ese hombre que se ha metido ahí como ladrón en nuestra casa. Todo eso que yo tenía, todo eso que yo he perdido, todo eso pertenecía a Dios y Él no ha querido dejármelo disfrutar por más tiempo. Yo sé que esta enseñanza, hermanos y hermanas, es profunda y necesita una madurez para poderla comprender. No es que nosotros culpemos a Dios de lo que nos sucede, sino que no se mueve una hoja del árbol, de un árbol, sin la voluntad de Dios. El Señor lo que quiere es que comprendamos que la voluntad de Dios se manifiesta en todo momento en nuestra vida, en las buenas y en las malas. No porque Él desee nuestro mal, pero Él va a permitir el mal porque tiene una razón que nosotros, tú ni yo, conocemos. No lo conocemos, pero Él lo permite, como le permitió a Satanás tentar a Job. Se lo permitió. Y así es nuestro caso, hermanos. Los bienes que nos ha dado, a veces los hemos perdido. Algunos, los que hemos perdido bienes, el Señor nos los dio y el Señor nos lo quitó. Ah, es que fue por el COVID, ah, que fue por esto, ah, que fue por... Esas son las circunstancias que han sucedido. Pero el Señor me quiere ayudar a comprender que lo que Él me ha dado, Él me lo puede quitar en el momento que Él se le dé la gana, porque son cosas de Él, incluyendo la vida mía y la vida de nuestros seres queridos, la vida tuya. Es de Él. Cuando aceptamos el señorío de Jesús, aceptamos que Jesús es el Señor de la vida, de nuestra vida y de nuestra familia. Y entonces ahí es donde vienen los conflictos a veces que tenemos, porque ese señorío de Jesús no queremos dejar que se manifieste, porque nos hacemos poseedores de nuestros seres queridos y son de Dios, hermanos. La mamá que partió al cielo es de Dios. El hijo que partió al cielo, la hija, es de Dios. Primero de Dios. A nosotros nos ha dado la oportunidad y la bendición de estar con ellos el tiempo que Él ha decidido. Él tiene un propósito para el alma de esta madre, de estos hijos que ya partieron, de estos amigos, de estos abuelitos. Él tiene un plan perfecto para sus almas. Pero nosotros no lo vemos y no lo comprendemos porque no hemos aprendido, no hemos sido educados a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque todavía no sabemos discernir. Y por eso es que el Señor quiere que aprendamos a discernir a través de los santos. Todo pertenece a Dios y si yo lo pierdo, Él lo recupera, porque es de Él. Pero me cuesta comprenderlo porque yo estoy apegado a las personas, a los bienes, a los hechos, al poder, a la autoridad, a la vanidad, a la soberbia, a sentirme yo el dueño de todo lo que existe. Y entonces cuando suceden los hechos que uno no quisiera que sucedieran, pero que por ley natural van a suceder. Hermano, dígame, ¿quién de nosotros no va a morir? Todos vamos a morir. ¿Quién de nosotros que tiene padre, madre, abuelito, abuelita, ellos también van a morir? Todos vamos a vivir. Nuestros hijos también van a vivir, van a morir, nuestros nietos, las personas que conocemos, nuestros amigos, los hermanos en la comunidad, todos vamos a morir.
No sabemos cuándo, pero vamos a morir. Esa es una realidad. Y el Señor quiere que vivamos esa realidad, abandonándonos en su misericordia de amor, sabiendo de que Él todo lo transforma para el bien de los que ama y de los que amamos al Señor. Eso es lo que Él quiere enseñarnos, que nosotros no nos preocupemos de lo que sucede, le pidamos, hagamos lo que tengamos que hacer para que las cosas vayan dándose según la voluntad de Dios, pero que aceptemos también cuando las cosas no salen como nosotros las pensamos. Hagamos nuestro máximo esfuerzo como lo hacemos cuando llevamos a nuestro enfermo al hospital con el médico y le damos el mejor tratamiento posible a nuestras posibilidades. Y oramos y le pedimos a la intercesión a los santos y a la iglesia y a los hermanos y a las hermanas. Y allí hemos estado perseverando en esas oraciones para que el Señor haga su voluntad, porque su voluntad es lo más importante, porque nosotros no sabemos lo que pedimos. Eso es lo que quiere el Señor que estudiemos esta noche. Es profundo, hermanos y hermanas, pero es también muy consolador. Muy consolador porque nos quita a nosotros la responsabilidad de pensar de que nosotros tenemos el control de la vida de otras personas. Nos quita la responsabilidad y la culpa de que a ver si nosotros por nuestros errores se sucedieron los hechos. No, hermano ni hermana. Lo que ha sucedido, el Señor lo ha decidido. Él sabe por qué. Hoy lo está diciendo. Son palabras profundas que iluminan nuestras almas con la realidad de la verdad de Dios esta noche en nuestra vida. Así que pidámosle a Jesús que nos enseñe y nos explique la profundidad de esta enseñanza. Y el primer momento que nos invita a tener y que se nos quede grabado en nuestro corazón es de que debemos confiar en la sabiduría de Dios. Es una verdad de fe que Dios dirige todos los acontecimientos de los que se lamenta el mundo. Y aún más, no podemos dudar de que todos los males que Dios permite sean para nosotros muy útiles. No podemos dudar de eso sin suponer que al mismo Dios le falta la luz para discernir lo que nos conviene. Es como que si nosotros estuviéramos juzgando a Dios y le dijéramos, ay, el Señor, ¿cómo permite eso? ¡Qué bárbaro! Ahí falló en su discernimiento. A muchas veces en las cosas que nos atañen a nosotros, y eso nos pasa en la vida diaria, otra persona ve mejor que nosotros lo que nos es útil. A veces nosotros estamos enfrascados en el problema y no vemos que el problema puede ser una oportunidad. ¿No será entonces, dice el santo, una locura pensar que nosotros vemos las cosas mejor que Dios mismo? Que Dios, que está exento de las pasiones que nos ciegan, que penetra en el porvenir, que prevé los acontecimientos y el efecto de cada causa debe producir. ¿No será una locura pensar que nosotros sabemos, tenemos más sabiduría que Dios, hermanos y hermanas? Es una regla que Dios observa a menudo, el de ir con sus fines por caminos totalmente opuestos a los que la prudencia humana acostumbra a escoger. No porque nosotros pensemos de que eso sería lo prudente, en mi experiencia, en lo que yo sé, esto es lo que Dios quisiera, esto es lo que Dios quiere. No sabemos, hermanos. Sus caminos son caminos diferentes y después opuestos a veces a los que nosotros pensamos. Es una ignorancia la que tenemos. En la ignorancia en que estamos de lo que debe acaecernos posteriormente, porque nadie conoce el futuro. ¿Cómo nos permitimos murmurar de lo que sufrimos por el permiso de Dios? No tenemos temor que nuestras quejas conduzcan a error y que nos quejamos cuando tenemos el mayor motivo para felicitarnos de su providencia. Para comprender un poco más esto, dice, el santo nos pone dos ejemplos, uno de Génesis 37 a José. José, que es vendido por los hermanos. Bueno, dice, José es vendido, se le lleva como un esclavo, se le encarcela. Si él se hubiera afligido de sus desgracias, se hubiera afligido de su felicidad, pues que tuvo que vivir esos escalones que lo elevaron insensiblemente,
hasta el trono de Egipto y pudo ayudar después a su familia. ¿Qué hubiera pasado si él reniega de esas desgracias que vivió? Es un ejemplo que nos pasa a nosotros. A veces, hermano, mire, fue vendido como esclavo, quiere decir que perdió su libertad. Él no pudo decidir por su vida, decidieron otros. Se le encarceló, quiere decir que se limitó hasta la movilidad. No podía moverse, estaba estático. ¿Cuántos de nosotros hoy hemos perdido nuestra libertad económica? Nuestra libertad moral, nuestra libertad para opinar y para expresar nuestras ideas. Y se nos encarcela. Se nos mete en esa carcela del silencio obligado. Pero ¿qué hubiera pasado si José se hubiera afligido por esas desgracias y se hubiera dejado de caer, hubiera entrado en depresión, se hubiera enfermado y hasta podía haberse muerto por todo lo que vivió? Pero eso fue necesario en la vida de José. Él no lo sabía. Yo tampoco lo sabía, tú tampoco lo sabías. Solo el único que lo sabía era el Señor. Y entonces eso lo elevó, dice, hasta el trono de Egipto. Y desde ahí pudo ayudar a su familia, a la familia que lo vendió. Y pudo darle sus respetos a su padre y llevarse al pueblo de Israel a vivir a Egipto, a disfrutar del beneficio que el Señor le había dado por vivir su voluntad, a pesar de que eran desgracias las que tuvo que superar. Otro ejemplo que nos pone el santo es en 1 Samuel 10, el rey Saúl, antes de ser rey, Saúl ha perdido los asnos de su padre. Él perdió esas bestias. Y entonces era necesario irlas a buscar muy lejos e inútilmente. Mucha preocupación y tiempo perdido. Es cierto, pero si esta pena le disgusta, no hubiera habido disgusto tan irracional, visto que todo estaba permitido para conducirlo hacia el profeta que lo debía ungir de parte del Señor para ser el rey de su pueblo. Tenemos otro ejemplo. Se perdieron las asnas de su padre, dice uno, pero ¿y eso qué, verdad? Bueno, en ese entonces las bestias eran valiosas y lo mandan a buscar a esos asnos porque se habían perdido. Y no los encuentra, le cuesta y hay preocupación y pierde el tiempo. Pareciera que perdió el tiempo, pero el plan de la voluntad de Dios era otro. El plan era no que Saúl encontrara los asnos, sino que Saúl fuera ungido como rey de Israel. ¿Te das cuenta, hermano y hermana, que nosotros no sabemos a dónde nos va a conducir los sufrimientos, el dolor, la angustia, la muerte que nos ha rodeado en este tiempo de vida? ¿Te das cuenta que el Señor nos quiere decir, mira, así como traté a José, así como traté a Saúl, a cada uno personalmente, que le puse las pruebas que tenía que superar, que permití en su vida algunos hechos que tenían que suceder, porque en mi plan ya está todo dispuesto para que haya bendición, no solo para estas personas que obedecen como Jesús y como tú, sino para tu familia, como nos hizo la promesa en la enseñanza pasada de bendecirnos a nosotros como Abraham por obedecer y bendecir a nuestras familias. El Señor quiere que hoy comprendas que ese desprendimiento del dolor del corazón, que hay que sentirlo, que hay que vivirlo humanamente porque lo estamos viviendo, porque nos ha sucedido, porque amamos de que se ha tenido que despedir a un ser querido, amado por nosotros, es parte de la voluntad de Dios en tu vida para el bien de esa alma y para el bien tuyo y de toda tu familia. Aún no sabemos cuál es el propósito de ese sufrimiento en nuestras almas. Si has perdido el trabajo, la empresa, el dinero, y si no tienes para comer, el Señor sabe por qué estás viviendo esa pobreza, por qué estás viviendo esa limitación, por qué el Señor lo ha permitido. Él sabe por qué lo ha permitido en tu vida. Y hoy te dice, ánimo, yo soy contigo. Así como Jesús vivió la experiencia de la cruz, así como Jesús, mi hijo bien amado, vivió la experiencia de Getsemaní, de cargar la cruz, de morir
por obediencia a mi voluntad, para que se salvara toda la humanidad. Así permito en tu vida que hayan hechos y eventos que no nos gustan, que nos hacen sufrir, que nos dan dolor, que no comprendemos, pero hoy te dice, comprende por qué es mi voluntad. Si no, ¿cuánto será nuestra confusión cuando comparezcamos delante de Dios y veamos las razones que habrá tenido de enviarnos estas cruces que hemos recibido tan a pesar nuestro? No esperemos a que llegue ese momento, hermanos. No nos molestemos por nuestras cargas, por nuestras cruces, por nuestros sufrimientos, que a cada quien nos toca, hermanos, a cada quien nos toca de manera diferente. Porque Dios carga con nuestra conducta y se preocupa por nosotros. El santo nos pone un ejemplo, dice que a veces nosotros nos abandonamos a la buena fe de un médico que estamos consultando porque lo consideramos entendido en su profesión. Entonces él manda que hay operaciones, a veces son operaciones violentas, que tienen que abrirnos y cirugías difíciles. O hay momentos dificultosos de que hay que cortar un miembro para detener la gangrena y que el paciente no pueda morir. Y todo esto se sufre y se queda agradecido uno con el médico porque se juzga que no lo haría si el remedio no fuera necesario. Porque se piensa que hay que confiar en el arte, sí. Está bien eso. Y con Dios no le vamos a conceder el mismo honor a Dios. Se diría más que nos fiamos de la sabiduría del mundo y del médico y que dudamos de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Como no lo comprendemos. Pero el Señor quiere que hoy lo comprendamos. Si viéramos todo lo que Dios ve, querríamos infaliblemente todo lo que Él quiere. Se nos vería pedirle con lágrimas las mismas aflicciones que procuramos apartar por nuestros votos y nuestras oraciones. Y hoy para nuestra reflexión nos dice, como Jesús le dijo a los hijos de Zebedeo, así nos dice a nosotros. Hombres y mujeres ciegos, tengo piedad de vuestra ignorancia porque no sabéis lo que pedís. Jesús nos dice, déjenme dirigir sus intereses, déjenme conducir su fortuna. Conozco mejor que ustedes lo que necesitan. Si hasta ahora hubiera tenido consideración a sus sentimientos y a sus gustos, estarían ya perdidos y sin recursos. Eso nos dice el Señor hoy. Así que, hermanos, en este primer momento en el que el Señor nos invita a confiar en Él, a confiar en su sabiduría y aceptar su voluntad, porque es la sabiduría de Dios y no la nuestra. ¿Por qué tenemos nosotros problema con esto? Porque estamos viviendo la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios. Pero eso cambia hoy, porque hoy el Señor nos está diciendo, no, mira, comprende como Jesús, ¿de acuerdo? Por eso es que Él fue obediente. Él fue obediente porque conoce que todo lo que le suceda en su vida viene de la sabiduría del Dios que nos ama. Y que toda esa prueba, todo eso que vivimos, el Señor lo transforma para bien de los que le amamos. Esa es nuestra fe, esa es la enseñanza. El segundo momento nos invita el santo a descubrir cuando Dios nos está probando. Y nos lo presenta de esa manera. Pero quieren estar persuadidos que en todo lo que Dios permite, en todo lo que les sucede, solo se persigue su verdadero interés, su verdadera dicha eterna. Reflexionen un poco en todo lo que Dios ha hecho
por ustedes, para comprender de que todo ha sido por nuestro interés y por nuestra dicha eterna. Dios lo hace todo para eso, aunque no lo comprendamos en estos momentos de dolor y sufrimiento y necesidad. Pero el Señor, Él sabe que nos va a proveer y que vamos a salir de esta situación. Él sabe que nos va a consolar y ya nos está consolando y nos está fortaleciendo en la fe. Y vamos a salir más que victoriosos esta noche de esta enseñanza, porque el Señor ya ha infundido su fe y su esperanza en nosotros, porque nos ama y nos quiere para bien. Pero quiere que aprendamos. Ahora dice que están en la aflicción. Piensen que el autor de ella es el mismo que ha querido pasar toda su vida en dolores para ahorrarnos los eternos. ¿O no entendemos el sufrimiento de Jesús? O el sufrimiento del Padre al entregar a su Hijo por amor a nosotros. Es el mismo Dios que ha decidido y ha permitido en nuestra vida estos sufrimientos. Es el mismo que ha querido pasar su vida en dolores para ahorrarnos los eternos a nosotros. Él está sufriendo y ha dado su vida, Jesucristo, para ahorrar esos dolores eternos. Que es el mismo Dios que tiene su ángel a nuestro lado, velando bajo su mandato en todos nuestros caminos. Y aplicándose el ángel a apartar todo lo que podría herir nuestro cuerpo o mancillar nuestra alma. Bendito sea el ángel de la guarda. Pero es Dios quien lo envía y está bajo el mandato de Dios. Y Dios lo ha enviado para que nos proteja en nuestros caminos. Que nos aparte de lo que nos puede herir en el cuerpo o mancillar el alma. Piensen que el que permite esta pena es el mismo que en nuestros altares no cesa de rogar y de sacrificarse 1000 veces al día para expiar sus crímenes que él no cometió. Es inocente. Somos nosotros los criminales. Y para apaciguar la cólera de su padre a medida que le irritan y nosotros pecamos constantemente. Y ahí está Jesús sacrificándose 1000 veces al día en cada Eucaristía para expiar nuestros crímenes. Ese es el amor. Ese es el Dios que nos está permitiendo el dolor en nuestras vidas. Él es el primero que sufre, es el primero que se sacrifica, porque hay un bien mayor, hay un bien posterior, hay una promesa de Dios, y esa promesa es la que vamos a alcanzar a través de la entrega y el abandono a la providencia de Dios y la confianza en su divina voluntad. Es el mismo Dios que viene a ustedes con tanta bondad en el sacramento de la Eucaristía, hermanos, cuando nosotros nos da el máximo placer, que conversa con nosotros y se une a nosotros y se viene con nosotros en nuestro interior. Bendito sea Jesús sacramentado en nuestros corazones. Hermanos y hermanas, nos dice el santo, tras estas pruebas de amor, qué ingratitud más grande sería desconfiar de Dios, dudar sobre si nos visita para hacernos el bien o para perjudicarnos. Dios nos ama, hermanos. Aunque cuando nosotros tenemos dolor y sufrimiento, estas palabras no nos consuelan. Y alguno dirá, pero me hiere cruelmente. Hace pesar su mano sobre mí. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no me soluciona mi problema? ¿Por qué no me provee? ¿Por qué ha permitido esto en mi vida, en mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué me hace pesar su mano sobre mí? Dice. Y nos dice el santo, ¿y qué han de temer ustedes de una mano que ha sido perforada y que se ha dejado clavar a una cruz por ustedes? ¿Cómo piensan ustedes que esa mano los va a herir con crueldad? Es que me hace caminar por un camino espinoso, qué difícil. Yo todo lo tenía solucionado, todo iba bien, pero tenía que venir esa desgracia. Y el santo nos dice, hermano y hermana, pero si no hay otro camino para ir al cielo. Desgraciados van a ser si prefieren perecer para siempre antes que sufrir por un poco tiempo. ¿No es este el mismo camino que ha seguido antes que ustedes, Jesús, y por amor a ustedes? ¿No ha recorrido él un camino espinoso?
¿Han encontrado ustedes alguna espina que no haya señalado, que no haya teñido con su sangre Jesús? ¿Algún sufrimiento que ustedes tienen que no haya vivido Jesús? ¿Cómo va a hacerte caminar por un camino espinoso? Él caminó por nosotros ahí. Sí, pero me lo hace muy difícil porque me presenta un cáliz lleno de amargura. Mira, me ha llenado de amargura la vida. Ya no creo en nada ni en nadie. Todos me han quedado mal, todos me engañan, todos son hipócritas, mentirosos, todos me hacen daño. Sí, dice el santo, pero piensa que es tu divino Redentor quien te lo presenta, amándote tanto como lo hace. Podrías tratarlos con rigor si no tuviera una extraordinaria utilidad o una urgente necesidad. Tal vez has oído hablar del príncipe que prefirió exponerse a ser envenenado antes que rechazar el brebaje que su médico le había ordenado beber, porque había reconocido siempre en ese médico mucha fidelidad y mucha afección a su persona. Estuvo dispuesto ese príncipe a aceptar el veneno porque valoraba mucho la amistad del médico. Y nosotros como cristianos vamos a rechazar el cáliz que nos ha preparado nuestro divino maestro. Osaremos ultrajarle hasta ese punto. Finaliza este momento el santo y nos dice, les suplico que no olviden esta reflexión. Si no me equivoco, basta para hacernos amar las disposiciones de la voluntad divina, por molestas que nos parezcan. Además, este es el medio de asegurar infaliblemente nuestra dicha, incluso desde esta vida. Es recordar a Jesús que ha sufrido antes que nosotros. En la prueba, hermanos, es el discernimiento que debemos utilizar. Jesús ya sufrió igual que yo o más. Voy a obedecer al Señor, que es mi Señor Jesús, y voy a aceptar la prueba que estoy recibiendo en este momento y se la voy a ofrendar a Dios como Jesús lo hizo. Gran enseñanza. Es que no tengo dinero, Señor. Tú sabes, Señor, esa prueba. Ayúdame, provéeme, Señor. Bendíceme. Te ofrezco esta pobreza. Hoy valoro todo lo que he tenido y he dejado ir. Hoy valoro más, Señor, aquellas cosas que he desperdiciado. Hoy valoro la necesidad que han tenido mis hermanos y yo teniendo no me he podido dar porque no quise. Porque quería acaparar y ahora ya no tengo nada. Hoy te entrego mi pobreza, Señor, para que te doy gracias por enseñarme a ser pobre. Porque tú dices que bienaventurados los pobres y también los pobres de espíritu, porque hoy estoy venciendo mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad. Todo eso está quedando, Señor, a través de este sufrimiento que tengo. Hoy valoro el valor de un pan, no de una mesa servida, ni de un combo, de un restaurante o de un buffet, sino el valor de un pan y un vaso de agua. Hoy lo valoro, Señor. Hoy valoro el trabajo bendito que me has dado, Señor, y la sabiduría, el conocimiento que me has permitido tener. Hoy valoro y agradezco a los buenos maestros que me han ayudado a no dejarme vencer y a prepararme para desarrollar mis talentos. Los que han desarrollado mi liderazgo, mi manera de organizar las cosas, de administrarlas, la carrera que he elegido como vocación que tú me has dado, Señor. Ahora no me lamento de no haber estudiado, sino no me lamento de haber estudiado, sino que te bendigo por haber estudiado. Y cuánta lamentación tuve de los exámenes, de los maestros, de los compañeros, de lo difícil, de los libros, de ellos no saben nada. Y cuánto alegué. Y ahora te doy gracias, Señor, porque el conocimiento me va a permitir levantarme, Señor, y levantar a mi familia, haciendo tu voluntad y poniendo al servicio de los demás esos talentos que has desarrollado en mí.
Sí me lamento cuando dejé de estudiar, cuando no he aprovechado el tiempo. Ahora que me hace falta el conocimiento para hacer las cosas de mejor manera, Señor. No lo sé, Señor, porque perdí el tiempo. Me abandoné en otras cosas, me desvié, Señor, de prepararme. Pero tú en tu amor permites esas pruebas para que yo las supere. Y tú me das tu fuerza, tu gracia, Señor, para que yo con el Espíritu Santo pueda enfrentar cualquier problema que se me presente y lo voy a superar contigo, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque esta prueba también me ha hecho ver que estoy vivo, que tengo una vida, que tengo una salud, que tengo una mente, que tengo unos sentimientos, que tengo una decisión, que tengo una actitud, que tengo una gran capacidad, Señor. Y ahí está, Señor, a tu servicio, Señor. Dime qué tengo que hacer. Ayúdame, guíame para que ya no haga yo mi plan que fracasé, sino que haga el tuyo que es perfecto, Señor. Ahora viene el siguiente momento que se llama, entonces, Señor, ¿cómo puedo arrojarme en tus brazos, Señor? Para que tú me cargues como niño y me pongas en tus rodillas. ¿Cómo puedo hacer para arrojarme a esos brazos misericordiosos tuyos y que me consueles como una madre consuela a un niño? Entonces el santo nos dice, supongo, por ejemplo, que un cristiano se ha liberado de todas las ilusiones del mundo por sus reflexiones y por las luces que ha recibido de Dios y que reconoce que todo es vanidad, que nada puede llenar su corazón, que lo ha deseado con las mayores ansias y es a menudo fuente de los pesares más mortales, que apenas si se puede distinguir lo que nos es útil de lo que nos es nocivo, porque el bien y el mal están mezclados casi por todas partes. Y lo que ayer era lo más ventajoso, hoy es lo peor. Esos cristianos que sus deseos no hacen más que atormentarle, que los cuidados que toma para triunfar le consumen y algunas veces le perjudican incluso en sus planes en lugar de hacerlos avanzar. Hasta que el cristiano acepte que al fin y al cabo es una necesidad el que se cumpla la voluntad de Dios, que no se hace nada fuera de su mandato, y que no ordena nada a nuestro respecto que no nos sea ventajoso. Cuando el cristiano llega a descubrir esa necesidad en su vida, que se cumpla la voluntad de Dios, que no se hace nada fuera de su mandato y que no nos va a ordenar nada que no sea ventajoso para nosotros, entonces podremos abandonarnos y arrojarnos en los brazos de Dios. ¿Cómo nos debemos arrojar en los brazos de Dios? Como un ciego que se entrega a Él, por decirlo así. Sin condiciones ni reservas, resuelto enteramente a fiarse de Él en todo y de no desear nada, no temer nada. En una palabra, de no querer nada más que lo que Él quiera y de querer igualmente todo lo que Él quiera. Qué profundidad de enseñanza que podemos asumirla hoy, hermanos. Tenemos que abandonarnos, dice, como ese ciego que no, como no mira, el ciego que no tiene vista, que no mira, va a permitir que se haga lo que Jesús mira. Por eso nos abandonamos en Él y confiadamente. Y entonces, como no miro, ya no hay suficiencia, ya no hay vanagloria. Ya no hay tentación de caer en el orgullo o en la soberbia. ¿Por qué? Porque yo no veo, pero Jesús sí. Y yo no voy solo. Ya no estoy solo con mis fuerzas. Ya no soy yo el que hace las cosas. Es Cristo el que hace las cosas en mí. Ya no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. Y entonces nosotros nos arrojamos a los brazos del Padre misericordioso y le decimos, por Jesús, con Jesús y en Jesús, Padre misericordioso, en unión del Espíritu Santo, acógeme, Señor, y guíame hacia tu santa voluntad. No importa la prueba que se presente, no importa la tribulación y el dolor que estoy sufriendo o he sufrido, Señor. Hoy me haces ver que tú lo has permitido porque tienes un propósito para el alma. Si partió a la casa del Padre,
Para el alma tenías un propósito maravilloso de vida eterna contigo, en el amor, en tu alegría, ya sin necesidades. Y para nosotros, para nuestra alma, porque tenemos una misión que cumplir, la misión de amor que tú nos has encargado, que no la podemos realizar si no la hacemos en tu voluntad, porque no es nuestra misión, no es mi misión, no es mi familia, no son mis hermanos, no es mi comunidad. No es mi iglesia, es tu iglesia, tu comunidad, tu familia, y tu vida es mi vida. Mi vida es tuya, Señor. Y entonces esa criatura perfecta que se abandona, adquiere una libertad perfecta. Y me haces libre, Señor, que no puede ser contrariada ni obligada, que no hay ninguna autoridad sobre la tierra, de ninguna potencia que sea capaz de hacerle violencia o darme un momento de inquietud cuando me abandono en los brazos de tu providencia maravillosa y me acojo confiadamente a ti, porque estoy ciego y tú me conduces, Señor. Esto no es un sueño, esto no es una ilusión, es una verdad, hermanos y hermanas. Hay personas que nos rodean, que las conocemos, que están tan contentas en la enfermedad como en la salud. Están contentas en la riqueza como en la indigencia. Incluso hay personas que prefieren la indigencia y la enfermedad a la riqueza y a la salud. Están alrededor nuestro. Y sucede algo maravilloso, hermanos y hermanas. Además de esto, no hay nada más cierto que cuanto más nos sometemos a la voluntad de Dios, más condescendencia tiene Dios con nuestra propia voluntad. Parece que desde que cuando uno se compromete únicamente a obedecerle, Él solo cuida de satisfacernos. Y no solo escucha nuestras oraciones, sino que las previene y busca hasta el fondo de nuestro corazón esos mismos deseos que intentamos ahogar para agradarle, y los supera a todos. Nos ayuda en nuestra oración, nos ayuda escuchando la oración. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está unida a la voluntad de Dios. El gozo que tenemos nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nuestra voluntad es sumisa a la voluntad de Dios, es un gozo que se mantiene inalterable y eterno a pesar del sufrimiento, a pesar de la enfermedad. Finaliza el santo con un ejemplo muy bonito, me gustó mucho, se los comparto. Dice que ningún temor turba nuestra felicidad cuando aceptamos la voluntad de Dios de esa manera, porque sabemos que Dios en todo tiene que ver, porque ningún accidente puede destruirla. El santo dice: represéntese usted como un hombre o una mujer sentada sobre una roca en medio del océano. Imagínese usted, hermano, una gran roca ahí en medio del océano. Y usted ve venir hacia usted las olas más furiosas sin espantarse, sin miedo. Le agrada verlas y contarlas a medida que llegan a romperse a sus pies. Que el mar esté calmo o agitado, que el viento impulse las olas de un lado o del otro, sigue inalterable, porque el lugar en donde usted se encuentra es firme e inquebrantable. Es precisamente de ahí donde nace esa paz, esa calma, ese rostro siempre sereno, ese humor siempre igual que advertimos en los verdaderos servidores de Dios, hermano. A veces dice uno: ay, la verdad que qué paz la que se le mira a este sacerdote, o esta hermana, o este hermano, qué paz la que tiene, no se altera, su rostro está siempre sereno, siempre es igual, en el mismo, habla con tono bonito, está de humor, se mantiene alegre, está siempre alegre. Cuando entonces nos dejamos abrazar por el amor de Dios, cuando nosotros nos arrojamos en los brazos de Dios, recibimos esa paz que supera todo entendimiento, en donde nos abandonamos y decimos: Señor, yo soy el ciego que tú guías, yo no me preocupo, Señor, ya no me preocupo.
Tú no me vas a conducir a un lugar en donde yo me vaya a caer o me vaya a hacer daño. Ni a mi familia, ni mi trabajo, ni mi servicio, ni a las personas a las que has llamado junto a ti. Todo es para bien de los que te amamos. Todo es para nuestro bien. Venga tu santa voluntad, Señor, a realizarse en nuestra vida. Danos la gracia del Espíritu Santo para poder vivir esta verdad. Y entonces la pregunta para el santo, ¿y cómo hacemos entonces para practicar el abandono confiado en la providencia de Dios Santo? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esa práctica del abandono confiado? El santo nos ayuda y nos dice, vamos a ver cómo podemos lograr esa sumisión. Y hazlo, nos dice, yo les sugiero que lo hagan en las situaciones más sencillas de su vida. Toda nuestra vida está sembrada de espinas, de problemas, de tribulación, de enfermedad, que sin cesar van naciendo bajo nuestro camino y que producen en nuestro corazón 1000 frutos amargos, movimientos involuntarios, envidia, temor, impaciencia, enfados pasajeros, por cosas sencillas, hermano. El tráfico, se quemó algo cuando se cocinaba, o no pusieron la mesa a tiempo, o no le despacharon como usted quería, se rompió su traje, se cayó y se golpeó, uno de sus familiares se enfermó. 1000 turbaciones que alteran la paz de nuestra alma, a menos por un momento. Y ahí es donde dice el santo, ahí donde se nos escapa, por ejemplo, una palabra que no quisiéramos haber dicho, o nos han dicho otra cosa que nos ofende, o un colaborador sirve mal, o con demasiada lentitud, o un niño nos molesta, es inoportuno, o nos manchan de lodo, o llovió, hace un tiempo que nos desagrada, o nuestro trabajo no va como deseáramos. En esos momentos hay que ejercitar no una virtud heroica, pero sí un abandono en la voluntad de Dios. Si alguien tuviera cuidado, dice, para ofrecer a Dios todas estas contrariedades y aceptarlas como dadas por su providencia, y si además se dispusiera insensiblemente a una unión muy íntima con Dios, será capaz en poco tiempo de soportar lo más triste y funesto accidentes que puedan sucedernos en la vida. Tenemos que practicar poco a poco que las contrariedades que encontramos en nuestra vida se deben a la providencia de Dios y que Él provee también para que las superemos, hermanos. Y dice que si logramos a través de eso esa unión íntima con Dios, porque no lo vamos a estar juzgando, no juzgamos su sabiduría, ni lo condenamos. No estamos juzgando el porqué de las cosas, ni porqué de las situaciones y circunstancias, ya lo sabemos. Si el Señor lo ha permitido, Él sabrá cuál es. Yo soy un ciego, yo me dejo guiar, no sé, yo no veo, yo no conozco el futuro. Pero Él sí lo conoce, Él sabe el propósito de la misión que yo tengo que cumplir y por qué, así como José o como Saúl tuvieron que vivir esas experiencias desastrosas de ser esclavos o de perderse y no encontrar, o de perder el tiempo, o de encontrarse con la traición de su familia. Todo lo que nosotros vivimos, o la pérdida de un ser querido, el Señor lo transforma todo para nuestro bien, hasta que se llegue el cumplimiento de la misión a la que nos tiene preparados, para que podamos beneficiar no solo a nosotros mismos y nuestras familias, bendecir a nuestras familias, sino todo aquello que tenga contacto con nosotros, porque hay una misión mucho más grande que la nuestra de vida. Y Él la hace grande en nuestra vida a través del cumplimiento de esa misión, pero según su divina voluntad. Por eso es que debemos hacer intimidad con Dios en la oración. Y Padre bueno, y por eso es que comenzamos hoy con una oración diciéndole nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestros deseos y nuestras frustraciones, porque el Señor nos acoge y nos carga como una madre entre sus brazos y nos tiene en sus rodillas y está escuchando nuestros alaridos y nuestros quejidos y nuestras súplicas, pero Él nos ama como una madre y nos abraza y nos dice, no te preocupes, yo te consuelo,
Tú no ves, pero yo sí veo lo que estoy construyendo en tu alma, cómo te estoy preparando para ser santo, para ser santa, cómo estoy preparando a tu familia para que supere esta crisis enorme que han vivido. Yo también me duele y me conduelo y compadezco con ustedes en mi misericordia. Yo tuve que pasar también esa experiencia, nos dice Jesús, pero era necesaria para que el plan de salvación del amor de Dios se manifieste en todos los hombres. Así que vivamos esto con esa tranquilidad del hombre o la mujer que está en esa roca y no importa el mar de las tribulaciones, porque el Señor está con nosotros. Llegará el momento en que tal será nuestra paz, que esas desgracias ya dejen de provocar un efecto de sentimiento negativo en nosotros, o de queja, o de comparación con otros, y decir, ay, es que él no le ha pasado eso, y a mí sí, porque a mí, porque no. Y en esa paz arrójate a los pies de tu divino Maestro y pídele la gracia de soportar el infortunio con constancia, como Él lo hizo. Como Él lo hizo. Para ayudarnos, el santo nos recomienda: repitan a menudo aquellas palabras que también Él decía a su Padre en lo más agudo de su dolor. Señor, que se haga vuestra voluntad, tu voluntad, y no la mía. Sí, mi Dios, en todo lo que quieras de mí hoy y siempre, en el cielo y en la tierra, que se haga esta voluntad, pero que se haga en la tierra como se cumple en el cielo. Para finalizar, vamos a hacer una oración. La hicimos al principio, pero ahora tiene una profundidad mayor. Repite conmigo lo que Santa Teresita del Niño Jesús decía y que ahora será nuestra oración. Desde hace mucho tiempo no me pertenezco ya a mí mismo, a mí misma. Estoy entregada totalmente a Jesús. Por lo tanto, Él es libre de hacer conmigo lo que le plazca. Aquí estoy, mi Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, por siempre sea alabado. Dios les bendice. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.